Bienvenidos a una cápsula de Emprendiendo con Legit. Yo soy Isaac López y en esta ocasión vamos a hablar de la muy famosa y poderosa SAPI de CB, la Sociedad Anónima Promotora de Inversión. Un tipo de sociedad que utilizan las startups más disruptivas de México, los emprendedores más ambiciosos de México, pero también, desgraciadamente, muchos defraudadores allá afuera. Ya vamos a ver por qué. Acompáñenme. ¿Qué veremos en esta cápsula? Pues evidentemente qué es y cómo funciona la sociedad anónima promotora de inversión, para qué sirve, obviando lo evidente que es para promover la inversión. Vamos a entrar en detalles. Vamos a aprender a diferenciar a la SAPI de la SA tradicional y vamos a ver cómo la usan no solo los emprendedores, sino cómo la usan varios estafadores y defraudadores en esquemas piramidales, esquemas Ponzi, para esquemas de captación de dinero irregular, pero evidentemente nos vamos a centrar en sus oportunidades para los emprendedores y para las startups que quieran utilizar este tipo de sociedad. Acompáñenme. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es una SAPI o Sociedad Anónima Promotora de Inversión? Bueno, para empezar, es una sociedad, lo que significa que es una persona moral con personalidad distinta a la de los socios que la componen. En segundo lugar, es una sociedad anónima, lo que significa que toda SAPI es una sociedad anónima, pero no toda sociedad anónima es una SAPI. Esto significa que los dos tipos de sociedades comparten una columna vertebral, que es ser una sociedad anónima, pero son primas, son un tipo de sociedad prima porque están reguladas no solo por leyes diferentes, sino porque tienen finalidades diferentes. ¿Cuál es esa finalidad que las distingue? Pues es el tercer componente, que la SAPI es una sociedad que busca promover la inversión. Es una sociedad funcionalmente diseñada para atraer capitales de inversionistas, para recibir capital de personas interesadas en inyectar recursos a ese proyecto. Por supuesto, esto no quiere decir que la SA no esté diseñada para recibir capital, sino que quiere decir que la SAPI sí cumple esa función específica a través de ciertos mecanismos especiales que ofrece a los inversionistas, como pueden ser minorías más fuertes, derechos de recompra de acciones, que veremos más adelante. Pero la SAPI tiene la función de atraer y promover la inversión, lo cual es evidentemente muy interesante para startups o emprendedores que tienen un proyecto interesante y que van a necesitar capital de terceros para ejecutarlo o para llevarlo adelante. Esto, desgraciadamente, también se vuelve muy interesante para personas que buscan defraudar o crear esquemas piramidales que requieren que la gente les otorgue capital y, pues, desgraciadamente, estos defraudadores usan a la SAPI por tener una regulación especial como mecanismo que pretenda dar seguridad a esas personas que le dan el capital sobre la base o sobre la supuesta base de que se trata de una sociedad regulada para eso. Veremos más adelante que realmente esta no es su función y que hay que cuidar muchas cosas en relación con cómo la SAPI recibe capital. Ahora sí, ¿cuáles son estos mecanismos que ofrece la SAPI para promover la inversión? Bueno, en primer lugar, la regulación a la cual está sujeta. Las SAPIs están reguladas en la Ley del Mercado de Valores, lo que significa que tiene cierta aspiración bursátil. Una SAPI se puede convertir en una SAPIB para posteriormente convertirse en una SAP, es decir, una sociedad anónima promotora de inversión bursátil, para eventualmente terminar su ciclo de inversión convirtiéndose en una sociedad anónima bursátil, es decir, que ya cotiza en bolsa. Ahora, ¿cuáles son específicamente algunos de los mecanismos que promueven que los inversionistas estén interesados en inyectar capital? Bueno, en primer lugar, las minorías más fuertes. En una SA o una SDRL, por ejemplo, una persona se vuelve relevante en la medida de que tenga el 25 o el 30% del capital o las acciones con derecho a voto. En una SAPI puedes ser una persona relevante en la medida de que tengas el 10% o más de las acciones con derecho a voto de la sociedad. De forma que si en una SAPI tú tienes el 10% de las acciones con derecho a voto, puedes designar a un consejero, puedes convocar a una asamblea, puedes designar a un vigilante o comisario y puedes hacer muchas otras cosas más que requerirían una influencia mucho más grande en otro tipo de sociedades. Ahora, otro de los mecanismos muy interesantes que ofrece la SAPI es la posibilidad de que la sociedad recompre sus propias acciones. Esto suele ser a veces complejo de entender, pero realmente es muy sencillo. Una SAPI puede emitir acciones que normalmente son suscritas o adquiridas por
inversionistas, pero si esos inversionistas quieren desinvertir o salirse del proyecto, en lugar de tener que venderlas a un tercero o en lugar de realizar una disminución del capital o vendérselas a otros socios, la sociedad puede entrar a la operación y decir, mira, no disminuyas el capital, no se las vendas a un tercero, no se las vendas a un socio, mejor la sociedad las recompra de vuelta y las guarda en la tesorería para cuando haya una necesidad de volverlas a poner en el mercado. Pasamos al siguiente tema. ¿Cuáles son los derechos que una persona que inyecta capital en una SAPI o adquiere acciones de una SAPI obtiene por su participación? Bueno, pues son en esencia prácticamente los mismos derechos que puede tener un accionista de una SA tradicional. Durante mucho tiempo, la SAPI ofrecía a sus accionistas, a través de la ley del mercado de valores, derechos especiales y específicos para este tipo de sociedades. Pero a raíz de una reforma que se introdujo en el 2014 a la Ley General de Sociedades Mercantiles, es decir, la ley que regula a la SA tradicional y a otro tipo de sociedades, disposiciones que prácticamente emparejan los derechos que puede tener un accionista de una SA a los derechos que tienes en una SAPI. Por ejemplo, estos derechos pueden ser el famoso derecho de tag o de adhesión, el derecho de arrastre o drag, que son mecanismos por los cuales un accionista puede adherirse a la venta de otro accionista o bien un accionista puede arrastrar a otros accionistas en las ventas de sus acciones, así como también se pueden establecer mecanismos de opciones de compra o de venta de acciones cuando se cumplan determinadas condiciones y demás mecanismos que no amerita que entremos acá, porque realmente esos mismos derechos ya se pueden pactar tanto en una SA como en una SAPI. Y a continuación pasamos a analizar cómo se estructura o cuáles son los órganos de funcionamiento de una SAPI. Realmente no hay mucha diferencia con una SA o con una SDRL, toda vez que una SAPI también tiene una asamblea, un órgano de administración y un órgano de vigilancia. La asamblea, como sucede en la SA, es el órgano supremo de la sociedad. Por encima de ella no hay nadie y ella todo lo puede siempre y cuando esté dentro de los márgenes de la ley y de los estatutos. Si no está en los estatutos, pues naturalmente la asamblea puede reformar y modificar esos estatutos. En lo que respecta a la administración, aquí sí hay una gran diferencia con la SA tradicional. La SAPI necesariamente debe operar con un consejo de administración. No existe la posibilidad de que una SAPI sea administrada por un administrador único, cosa que sí puede suceder en una SA, que puede tener un administrador único o un consejo. La SAPI necesariamente requiere un consejo, toda vez que, pues, los inversionistas que inyectan su capital y como un mecanismo para promover su inversión y protegerla, pues establece un órgano colegiado para la administración de ese capital. Por lo que respecta al órgano de vigilancia, puede haber uno o más comisarios encargados, como sucede en la SA, de auditar, revisar la actividad del Consejo de Administración y rendir a los accionistas su opinión respecto de la misma. El comisario o la vigilancia pueden desempeñar funciones accesorias o de apoyo, como convocar a la asamblea cuando los administradores no lo hagan y otras funciones adicionales, pero su función principal es auditar y revisar a la administración. La asamblea de accionistas opera exactamente igual como opera la asamblea de una sociedad anónima tradicional. Existe el régimen de asambleas ordinarias y asambleas extraordinarias, así como existen asambleas especiales para administrar aquellos asuntos que versen sobre clases o series especiales de acciones. La SAPI, como la SA, puede emitir series o clases especiales de acciones que establecen derechos y u obligaciones adicionales para los socios y en la medida que una asamblea se reúna para discutir los derechos específicos de una clase, pues esa asamblea será una asamblea especial. Pero en general, si ustedes conocen el régimen de funcionamiento de una sociedad anónima, conocerán también el régimen de funcionamiento de la asamblea de una SAP. La administración, como les comentaba, está en manos de un consejo que tiene facultades especiales que pueden no tener o no, pueden no existir en una SA, como lo es la facultad de decidir si la sociedad va a recomprar sus propias acciones, para lo cual debe existir una minuta o una sesión del consejo que explícitamente acuerde que la sociedad recompre sus acciones, así como también pues, se puede reunir el consejo para determinar, por ejemplo, si la sociedad emite acciones de tesorería que van a ser entregadas a medida que se suscriban. Por ejemplo, si la sociedad decreta un aumento de capital de $1,000,000 amparado por 1,000,000 de acciones que aún no se han pagado,
pero que se van a entregar a aquellas personas que decidan suscribir esas acciones. Bueno, el consejo puede, por lo general, ser el encargado de entregar esas acciones a medida que se vayan suscribiendo. Y por último, las sesiones del consejo o los administradores de una SAPI suelen también establecer programas de incentivos basados en acciones, llamados en inglés ESOPs, como Employee Stock Option Plans o Plan de Incentivos sobre Acciones, que son mecanismos que las APIs, pero también las SAs, pueden otorgar a sus empleados, a su talento, a sus consejeros, para retenerlos e incentivarlos a través de acciones u opciones sobre acciones. Pero sobre esto probablemente hagamos una cápsula específica. Y por último, pasamos a analizar un tema muy controversial, que es el uso que se le ha dado a las APIs para esquemas fraudulentos, piramidales, Ponzi o de estafas, sobre la base de que las APIs están reguladas en una ley especial. El argumento es bien sencillo. Una SA tradicional, o una SDRL, o una SAS, normalmente son sociedades que están reguladas en la Ley General de Sociedades Mercantiles para temas corporativos, como lo es asambleas, administración, acciones, relaciones entre socios, pero nada más. Toda vez que la SAPI está regulada en una ley especial, que es la ley del mercado de valores, muchas personas utilizan ese argumento para decir que están reguladas o que es un tipo de sociedad regulado para cometer actividades especiales o para incurrir en actividades especiales y que por el solo hecho de estar reguladas en la ley del mercado de valores pueden hacer cosas que normalmente requieren autorización de la Comisión Nacional Bancaria de Valores o del Banco de México. Estoy hablando de dos actividades en concreto. Una es la captación de recursos y la segunda es las ofertas públicas de valores. La actividad de captación es la actividad de recibir depósitos por cualquier concepto para que una sociedad los custodie y posteriormente los devuelva con rendimientos financieros. Entonces aquí entran todas estas personas que ofrecen o que a través de sus proyectos quieren ofrecer rendimientos al público y pues les dicen, dame tú tu dinero, yo lo voy a administrar, yo lo voy a invertir y como estoy regulado en la ley del mercado de valores, la ley me permite otorgarte esos rendimientos. Bueno, no, eso sigue y siempre seguirá siendo una actividad de captación que solo pueden hacer actividades explícitamente autorizadas para hacerlo, como lo son bancos, fintechs y otro tipo de entidades, pero requieren una autorización explícita de Banco de México para hacerlo. Y la segunda actividad es las ofertas públicas de valores, es decir, ofrecer sus acciones, ofrecer las acciones representativas de su capital al público en general. El hecho de que una sociedad anónima promotora de inversión busque promover la inversión no quiere decir por ello que pueda hacerse esa búsqueda con el público en general o con persona indeterminada. Cuando una persona pretende salir al público en general a pedirle su dinero a cambio de una acción, eso es la bursatilización. Y para eso existe la SAPIB y para eso existe la SAB, que son sociedades diseñadas o que tienen esta funcionalidad bursátil. La SAPI no tiene esa funcionalidad bursátil y si quiere ofrecer sus acciones al público, lo debe hacer única y exclusivamente a través de una oferta privada de valores, es decir, puerta a puerta, persona a persona, pero no utilizando medios masivos de comunicación, no hablándole a persona indeterminada y hay que tener mucho cuidado con cómo se hace esto porque tanto la oferta pública de valores como la captación son actividades reguladas, restringidas y que tienen como sanción la cárcel. Entonces, no se dejen engañar, la ley del mercado de valores sí establece un artículo, específicamente el artículo 10, según el cual, se los leo textualmente, dice, las sociedades anónimas promotoras de inversión no están sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, salvo que inscriban valores en el registro. Y muchas personas consideran que este artículo implica que la SAPI puede hacer a diestra y siniestra lo que quiera. Eso es falso. A través de una SAPI no se pueden captar recursos y no se pueden hacer ofertas públicas de valores, por mucha aspiración que tenga la SAPI para promover la inversión. Entonces, aguas, atención con esto, las APIs no sirven para esto, a pesar de que tienen una aspiración de promoción de inversión, no pueden utilizarse para este tipo de esquemas y hay que tener mucho cuidado con querer utilizar estas sociedades para este tipo de estrategias o de que los inviten a participar solo porque la SAPI está regulada en la ley del mercado de valores. Mucho, mucho ojo con este tema.
Y ya para cerrar, recuerden lo que puede hacer Legit por su emprendimiento. En Legit ustedes pueden encontrar una tienda en línea de productos legales, incluyendo la constitución de una SAPI, para que ustedes lleguen a la tienda y si quieren constituir una SA, una SDRL, una SAPI, simplemente lo buscan en nuestro catálogo, lo ponen en su carrito, lo compran y están prácticamente comprando la constitución de una sociedad, así como muchos otros productos que pueden necesitar su emprendimiento, como términos y condiciones, aviso de privacidad, registro de marcas, contratos de prestación de servicios y en general las necesidades más básicas de un emprendimiento las pueden satisfacer en nuestra tienda en línea, pero también recuerden que en Legit les ofrecemos un motor de búsqueda especializado para emprendedores donde pueden encontrar tanto productos como abogados especializados, de forma que pueden encontrar si están buscando un contrato de compraventa de acciones o si están buscando una auditoría fiscal para su proyecto, están buscando productos especializados para su proyecto, bueno, lo pueden buscar en el buscador, o si están buscando un fiscalista, un laboralista, un abogado en propiedad intelectual, un corporativista, pues en Legit encuentran a los mejores abogados para los mejores emprendedores. Entonces, ahí lo tienen, les ponemos a su disposición una tienda en línea de productos legales, los más básicos para los emprendedores, pero también un buscador que les permite encontrar productos un poco más sofisticados, así como abogados especializados que les ayudarán a resolver sus necesidades específicas. Entonces, gracias por acompañarnos en esta cápsula. Visiten Legit, www.legit.io y nos vemos en la siguiente cápsula.